Buenas noches, jóvenes. Buenas Muy noches, bien. Licen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, jóvenes, vamos a continuar con lo que es la fase de provisión de personal, llevando adelante ya otra de las actividades fundamentales de esta, ¿no? Porque anteriormente se conoció el tema del reclutamiento, ¿no? De poder ir llevando adelante una etapa previa a la selección donde justamente se podía hacer la respectiva, ¿no? Congregación de lo que son los candidatos idóneos para determinados cargos y a través ya del análisis de un reclutamiento interno o externo, ver la mejor alternativa, ¿no? Ya sea dentro del ámbito interno del personal con el cual cuenta la empresa o ya viendo en el mercado laboral a los respectivos profesionales y al candidato idóneo, ¿no? Ahora, en esta etapa, en la etapa de selección de personal, lo que se va a conocer justamente es la importancia que tiene esta situación, ya que a partir de las técnicas que vayamos a aplicar en la misma, son las medidas adecuadas para poder contar con la persona idónea al cargo que requiere la empresa. No nos olvidemos que, en definitiva, por ejemplo, sí o sí tendremos que analizar el cargo que se requiere, en todo caso, personal para ese cargo y también el perfil que tiene que tener la persona. Entonces, dentro de esta unidad es muy importante que nos enfoquemos mucho en la misma
ya que no sé si les han comentado, dentro de poco va a haber una actividad también dentro de lo que es la universidad, ¿no? Me creo que es una jornada sobre el tema de la empleabilidad, queridos jóvenes, en la cual todos ustedes, ya una gran mayoría, vamos a trabajar dentro de ese proceso de selección de determinadas personas que se presenten dentro de un proceso siempre de simulación, ¿no? Los estudiantes que estén en últimos semestres van a desarrollar esa postulación y para aquello ya en la primera etapa vamos a avanzar, ¿no? Este temita y en la segunda etapa de la clase se les va a explicar más o menos qué es lo que vamos a ir haciendo para que no nos sorprendamos y tengamos ya una base. Y ahí probablemente en estos días nos reunamos también para darles nuevas directrices al respecto. No sé si les han comentado sobre esta situación, jóvenes. ¿Les comentaron al respecto o aún no? Buenas noches, Lice. Buenas No, noches, no tenemos conocimiento, Lice. ¿Todavía? Ya. Sí, Que es con todos los docentes que estamos con este tema de lo que es gestión del capital humano de las distintas carreras, ya sea contaduría, administración, psicología y demás, ¿no? Tanto en salud también creo que, no sé qué asignatura es la parte del tema de personal también. Entonces, ingeniería financiera también creo que está. Entonces, se nos ha indicado a los docentes que llevemos adelante ese proceso, ¿no? Y justamente este tema, como es lo que es el anterior tema de lo que es el reclutamiento y la selección, son dos temas muy importantes que los vamos a abordar. Entonces, les vamos a dar un pequeño pantallazo y también un trabajito que van a realizar para poder un poco ya ir interiorizándose al respecto de lo que, la tarea que nos va a corresponder realizar igual jóvenes, ¿no? Entonces, no se sorprendan, no es nada complicado, al contrario, más bien nos va a permitir también el poder desarrollar un trabajo en equipo, porque vamos a ir dividiendo igual por grupos para poder trabajar y cada grupo va a tener una tarea específica que va a hacer y a cada grupo se le va desarrollar también o entregar la inducción respectiva para que veamos cuál es el papel que va a cumplir. Así que por eso les digo que estemos atentos, ¿no? Probablemente después de la clase también ya el director académico nos escribía al grupo que tenemos para podernos reunir y darnos nuevos lineamientos sobre esta actividad que va a desarrollar también la institución. ¿Ya? Bien, partamos de lo que es la selección de personal. Hemos visto que el reclutamiento y la selección de personal son dos fases, ¿no? Dentro del mismo proceso que es la provisión de personal o la consecución también de recursos humanos para la empresa. Por una parte, el reclutamiento tiene como objetivo claro el suministrar, en este caso podemos hablar de la materia prima para lo que va a ser la etapa de selección, es decir, de suministrar personas y ya dentro del proceso de selección se optará por los candidatos idóneos. Y en cambio que dentro de este objetivo claro o específico, si quieren, del proceso o de la etapa de selección, ¿no? Es el escoger, ¿no? O clasificar, si desean, al candidato más adecuado para satisfacer la necesidad del requerimiento de personal de la organización como tal, ¿no? Por ello, acá este recuadro que está acá es muy importante, ¿no? Porque, como pueden apreciar, nos indica que toda empresa, ¿no? Yo creo que el tema de la selección del personal es una tarea clave. ¿A quién no le gusta contar con el mejor capital humano dentro de su organización y demás? Por ello indicamos, ¿no? Que es importante saber que siempre para sumar a alguien, a una persona, a tu empresa, a tu emprendimiento o a tu equipo de trabajo, debe esta ser la persona idónea para la tarea, ¿no? O tener ciertas aptitudes y actitudes, ¿no? Que con algo de formación, en todo caso también, que vaya acompañado también, ¿no? Dependiendo del cargo,
nos permita o le permita también que sea óptimo en el puesto y la tarea que vaya a realizar. Eso es fundamental. Ya vamos a ir viendo por qué, porque acá en algún momento hablábamos, ¿no? De lo que es que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? El reclutamiento indicará, por ejemplo, ya el proceso del cual el requerimiento de lo que necesita esa unidad y cuáles son las características del recurso humano que se tiene que presentar. Y en esta cuestión también es muy importante el poder valorar siempre el tema de las aptitudes, habilidades, destrezas, la actitud que tiene que ver con el comportamiento también de la persona al interior de la empresa y demás. Entonces, son aspectos que tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, esto es muy importante al momento de hablar siempre de lo que es la selección, ¿no? Pero ahora, ¿cómo definimos lo que es selección de personal? Es el proceso de elección del individuo adecuado para el cargo adecuado, ¿no? O en un sentido más amplio es escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados o al más adecuado para ocupar un cargo o cargos existentes al interior de la empresa, tratando siempre, y eso es fundamental porque toda la empresa busca esto, tratando siempre de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? No nos olvidemos que dentro del proceso de reclutamiento, dependiendo si he optado, por ejemplo, por un reclutamiento interno, veré, ¿no? Los candidatos más adecuados, que ya son parte del equipo humano que tiene la empresa, ¿no? Y eso más bien me va a servir para motivar a la gente, para dar oportunidad de crecimiento personal, profesional, para cada carrera. En cambio, si no contara con ese capital humano requerido, tendré que buscar nuevas en el mercado laboral. Justamente que personas que vengan a adherirse a los objetivos claros que persigue la empresa, pero también, ¿no? En todo caso, a lo que ya va a revestir en lo que es en esta situación el tema de poder, en todo caso, compartir los objetivos globales que vaya a tener la organización también como tal, ¿no? El criterio de poder seleccionar el personal a veces se va a fundamentar por sobre todo sobre la información que se posee al interior de la organización. Es decir, en este caso, estos aspectos son muy, pero muy importantes. Previamente se tendrá que visualizar el tema de las especificaciones del cargo, ¿no? Las especificaciones del cargo, si nosotros nos encontramos dentro de la unidad de recursos humanos o dentro de la unidad de capital humano de la empresa, ¿quién nos debería de entregar las especificaciones del cargo si en todo caso se requiere, por ejemplo, un técnico o un encargado de o responsable de finanzas, por ejemplo? ¿Existe una unidad solicitante o no de personal? Perdón, ¿se puede volver a preguntar? Claro que sí. A ver, dentro del departamento de finanzas ya ha renunciado una persona, el encargado de tesorería le pondremos, ya, y se requiere cubrir ese espacio. Y una de las primeras tareas que tenemos que efectuar es justamente buscar la información sobre las especificaciones del cargo a poder contratar personal. ¿Quién debería realizar esta tarea? ¿La unidad de recursos humanos o la unidad solicitante? Recursos humanos.
La unidad solicitante, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Porque es el personal de esa unidad. Dice, yo pienso que debían trabajar en conjunto para identificar las necesidades que del cargo y así ese departamento poder seleccionar un personal adecuado. Ya, muy bien. En definitiva, existe una unidad solicitante, ¿no? De donde hemos dicho que es esa persona del departamento de finanzas. Entonces, ahí, quien, en todo caso, yo sé que Recursos Humanos es integral, abarca toda la organización, ¿verdad? Pero a ciencia cierta, no tiene, pues, especialidad en el área financiera, ¿no? Quien va a hacer ese requerimiento ha de ser efectivamente la el departamento de finanzas y quién va a hacer cumplir eso. Y tenía toda la razón en su compañero, ¿no? De poder trabajar ambos, claro, pero cada una tiene que cumplir un papel. En este caso, la unidad solicitante era conocer que requiere, no sé, pues un ingeniero financiero, auditor o contador público o ramas afines, o ingeniero comercial o administrador de empresas, qué sé yo. Y en base a eso, no poder preparar todo este proceso para poder efectuar y desarrollar ese requerimiento del personal, ya sea de manera interna o externa. ¿Por qué? Porque esa situación también, queridos estudiantes, eso le va a dar mayor objetividad a la empresa. No nos olvidemos, pues, que la dirección o la jefatura, o la unidad del Departamento de Recursos Humanos, de manera global, efectivamente maneja un manual de funciones, ¿no? Y se va a remitir a lo que diga el manual de funciones. Pero, ¿qué pasa si efectivamente en esa unidad, ese encargado de tesorería, fuera del manual de funciones, tenía algunas aptitudes, ¿no? Que en definitiva no se ven reflejadas dentro de las funciones que se especifican en ese documento, ¿no? Quien conoce más eso, ¿quiénes son? Es el jefe inmediato, ¿no? El que nos dará a conocer esa cuestión. Entonces, eso genera un proceso de recabar información con mayor objetividad y precisión comunica. Y eso efectivamente nos permite desarrollar un proceso de selección más objetivo, ¿no? No solamente basado en los criterios que vaya a manejar Recursos Humanos, porque ahí no nos olvidemos si nosotros nos limitamos, si no dice nada el jefe, la unidad solicitante no dice nada, ya pues Recursos Humanos va a agarrarse a ver al manual de funciones y en base a eso va a preparar lo que es el reclutamiento, ¿no? Y como ya conoce cuáles son las técnicas de selección, entonces va a aplicar eso y ahí está, esta persona ganó y pare de contar. Pero probablemente esa persona cumpla con todo ese proceso, ¿no? De poder ser la persona seleccionada y demás, pero en definitiva, la labor que vaya a desarrollar no sea la más adecuada al interior de ese departamento, ¿no? Entonces, esos aspectos, por eso es muy importante que cada unidad, tanto la unidad solicitante como la unidad o el departamento solicitante o el departamento de recursos humanos, justamente tengan que trabajar también de manera coordinada en esto, ¿no? No nos olvidemos que esa situación es, pero muy importante también, ¿no? Ahora, la selección de todo este procedimiento y demás se va a configurar a través de dos procesos muy importantes. Un proceso de comparación y otro proceso de decisión, ¿no? Puesto que van a ir relacionadas el análisis, ¿no? Y las especificaciones del cargo que se va a poder proveer de personal para ese cargo y también ir viendo a los candidatos que se encuentran postulándose al mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante también dentro de esta situación ver, hace un rato decíamos, ¿no? Que la selección es el proceso de elección del individuo adecuado para el cargo adecuado, ¿no? Y de Alberto Chavenato. Pero para eso también el poder elegir al individuo adecuado para el cargo adecuado, ¿no? Va a ser un proceso, esto es muy importante, los jóvenes, un proceso de comparación. ¿Entre qué? Entre los requisitos que implica el cargo que se va a ocupar y también el perfil que tenga cada candidato. Puede ser que yo requiera en este momento un administrador o un ingeniero comercial, ¿no? Pero que cumpla con los requisitos del puesto, pero el perfil como tal
no lo vaya a cumplir, ¿no? Porque, y vamos a ver por qué, porque en definitiva hay muchas situaciones, ¿no? Puede ser que se requiera que tenga su título, tenga un año de experiencia, ¿no? Y haya desarrollado algunos cursos, ya cumple con todo eso, pero ya cuando hablamos del perfil, ¿no? Las aptitudes, habilidades o algunas competencias que vaya a generarse, esta persona no logra cumplir con aquello, entonces vean que esa situación también le restringe un poco, ¿no? A esta persona. Desde ahí esta cuestión de, como pueden apreciar, lo que requiere el puesto y lo que ofrece el candidato, ¿no? Dentro de esta situación vamos a posteriormente a desglosar con unos ejemplos bien claros. Dentro de lo que requiere el puesto, por ejemplo, nos habla de la descripción del puesto para determinar los requisitos que tenemos que exigir nosotros a los ocupantes, ¿no? Y ya lo que va a ofrecer el candidato ya de tener mucha relación también con las técnicas de selección, ¿no? Para identificar justamente lo que les decía, ¿no? Aquellos requisitos personales que se tienen que cumplir para ocupar el puesto, ¿no? Actitudes, comportamientos, ¿no? Habilidades y demás. ¿Hasta aquí está comprendido o hay alguna consulta, jóvenes? Buenas noches, Lisa. En cuanto al perfil del candidato, ¿puede volver a repetir, por favor? Claro que sí. A ver, acá estos recuadros que estamos viendo dicen, ¿no? Primero, para empezar, vemos que selección es buscar al candidato adecuado para el cargo que tenemos nosotros ahí disponible. Pero esa situación la tenemos que ver desde dos enfoques, dicen, ¿no? Y qué mejor que se cumplan o sean similares lo que requiere el puesto y lo que ofrece el candidato, ¿no? Por ejemplo, lo que requiere el puesto es una descripción acerca de los requisitos que tiene que cumplir todos los candidatos. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Uno de los requisitos que sea, no sé, imagínense que sea el cargo de auxiliar administrativo, ¿no? El requisito profesional de ciencias administrativas y o financieras o económicas. Ahí ya podemos, entre paréntesis, poder colocar, ¿no? Licenciado en administración de empresas, ingeniería financiera, contaduría pública, ingeniero comercial, ¿no? Y afines puedo colocar, pero dentro del área económica administrativa, ¿no? Por un lado. Otros requisitos podemos ver, por ejemplo, que tenga un año de experiencia en cargos similares, que tenga algunos cursos de capacitación, que hable, no sé, pues un idioma nativo, no sé, tantas cosas que podemos colocar, ¿no? Pero lo que ofrece el candidato, y esto también ya va a tener que ver fuera de haber cumplido esta situación de lo que requiere el cargo, también dentro de las técnicas de selección que vamos a ir viendo más adelante, jóvenes, por ejemplo, se tienen, ¿no? Algunas pruebas, ¿no? Pruebas de conocimiento, hasta pruebas psicotécnicas, que dentro del cual ahí ya vamos a ir viendo si efectivamente esta persona cumple los requisitos para poder ocupar ese cargo deseado. No nos vamos a limitar solamente a ver que en definitiva cumpla con los requisitos de ley, ¿no? Sobre su título y demás cosas, sino también ya el medir el ámbito de las aptitudes, las actitudes que tenga esta persona, ¿no? No sé si está clara la consulta que me hizo y la respuesta que le dimos. Sí, Lisa. Muy bien. Siempre estamos hablando de proceso, ¿no? Entonces, la selección siempre como proceso hay que verlo, queridos jóvenes. Y dentro de esto se ha podido visualizar también en el anterior capítulo que se parte de una identificación de necesidades. Si volvemos al ejemplo anterior donde el Departamento de Finanzas se ha quedado sin su encargado de tesorería, ya existe ya una necesidad de capital humano, de que tenemos que inmediatamente poder proveer al personal adecuado. Y dentro de ese proceso pasamos, pues, sí o sí, a partir ya de la requisición de la cual hablábamos, que es la unidad solicitante la que tiene que hacer, procedemos a realizar el reclutamiento, ¿no? Obtener la mayor cantidad de carpetas, ya si es externo o interno, no sé, va a depender eso mucho
del enfoque que le dé la empresa y posteriormente aplicamos las técnicas de selección, ¿no? A esas personas, a los candidatos adecuados y posterior, ¿no? Ya es, una vez ya elegido al candidato idóneo, se procede a la etapa de inducción o integración a la organización, ¿no? A través también de ya mecanismos adecuados para que esta persona también pueda ya ir viendo cuáles son las responsabilidades, las funciones que tiene que cumplir al asumir determinado cargo. Este proceso también, queridos jóvenes, tiene que ir de la mano con algunos aspectos, con algunas preguntas, ¿no? Que en definitiva también es lo más importante el poderse plantear, ¿no? Como estos aspectos, ¿no? En una primera instancia, el perfil del puesto, que es lo que se requiere, el perfil del empleado, el perfil de la empresa. Sabemos muy bien que nosotros toda esta labor la tenemos que, como recursos humanos, se la tiene que hacer de manera integral, buscando siempre la participación de la unidad en la cual se tenga que proveer a esa persona para que desarrolle el trabajo indicado, ¿no? Porque en definitiva, acá por ejemplo, tenemos que preguntarnos qué es lo que va a hacer esta persona, cómo lo va a hacer dentro de la empresa y también cuál de estos candidatos que se estén presentando para este empleo, ¿no? Ya sea interno o externo, va a desarrollar la labor que ya se encuentra estipulada dentro del manual de funciones igual, ¿no? Entonces, estos aspectos, las respuestas a estas cuestionantes que nos podemos plantear acá van a ir de la mano siempre del apoyo también de la unidad que está requiriendo este personal, ¿no? Porque ellos nos van a dar ya las especificaciones también claras. Porque vuelvo a repetir y redundo en esto, en que el manual de funciones va a indicar algo establecido, pero también ustedes saben que solamente es un documento, algunos aspectos no se encuentran 100% reflejados también ahí, ¿no? Hace un momento hablábamos acerca de que la selección se va a configurar, ¿no? Es decir, la selección de personal a través de un proceso de comparación y un proceso de decisión del puesto. Dentro de esa situación, ¿no? Vamos a hacer un análisis a la primera fase, que es la selección como proceso de comparación, ¿no? Y en este ámbito, los jóvenes, ¿no? Tenemos que mencionar que la selección debe enfocarse como un proceso real de comparación de dos aspectos, dos variables fundamentales. Las exigencias del cargo, que por mi parte se encuentran acá, que tiene que ver justamente con las exigencias que debe de cumplir el ocupante del cargo y también el perfil de las características de los candidatos que se presenten, ¿no? Todo ello nos va a conllevar a un análisis sobre la selección como un proceso de comparación, ya que vamos a comparar estas dos variables que estamos mencionando, las exigencias que tiene que cumplir una persona para los requisitos que tiene que cumplir una persona para cumplir el cargo y también el perfil de cada uno de los candidatos, ¿no? Y eso, si desean, estas variables que se encuentran acá, las podemos resumir a partir de suministrar dos aspectos muy importantes. Uno, que es el análisis y la descripción del cargo, ¿no? A partir de situación, ¿no? Con la colaboración de la unidad solicitante y demás, podemos, apoyándonos también si es que la empresa ya cuenta con su manual de funciones y demás, ¿no? Apoyándonos en eso y con la
colaboración de la unidad solicitante en este aspecto, ¿no? Podemos nosotros también ir desarrollando este proceso de efectuar ese análisis y la descripción precisa, ¿no? De lo que se requiere para poder ocupar ese cargo. Pero también, por el otro lado, vamos a hablar de la otra variable acerca de lo que es en este caso, ¿no? La aplicación de las técnicas de selección. Un segundito, por favor, joven. Bien, jóvenes, van a disculpar, tenía una llamada. Bien, a ver, y la otra por otra parte, ya vamos a ir viendo también, ¿no? A partir de este análisis y descripción del cargo como tal, la aplicación de técnicas, ¿no? De selección adecuadas a partir de también el cargo al cual nosotros pretendemos ya proveer el personal, ¿no? Es muy importante porque va a depender mucho también la aplicación de estas técnicas dependiendo el cargo al cual nosotros requerimos proveer de personal, ¿no? Si en este caso hablo, por ejemplo, de lo que era el encargado de tesorería para el departamento de finanzas, dentro de lo que son ya las técnicas o las pruebas de conocimiento y demás, tendrán que enfocarse en esa área, ¿no? No va a ir al área operativa, entonces va a depender mucho esa situación igual en la cual nosotros nos veamos inmersos en esta cuestión, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto, lo que es la selección como proceso de comparación, es muy importante, ¿no? Ver previamente, hacer un análisis y descripción del cargo que pretendemos cubrir dentro de la empresa, y esto ya podemos ir viendo como una variable X podemos llamar. Y por el otro lado, también la aplicación de las técnicas adecuadas de selección. Y estas a su vez también ya podemos ir visualizando como la variable Y dentro de esto, que dentro de poco nos va a servir para poder hacer ese proceso de comparación igual entre ambas variables. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta, jóvenes? Dice, buenas noches. Adelante, buenas noches. Al momento de la determinación de un salario de un trabajador, dice, ¿en qué punto es donde afecta esto, dice? Porque cuando alguien va a postularse para un cargo, si se pone un sueldo muy bajo, lo miran de una cierta manera, o si se pone un sueldo muy alto, se lo tacha de otra manera. ¿En qué punto entraría esto, dice?
Más adelante vamos a ir viendo el tema de compensación de personal. Ahí efectivamente se ha de ver, porque no solo el sector público, ¿no? Sino también ya el sector privado y demás, tiene que manejar también una escala salarial, dependiendo siempre de los niveles, ¿no? Dentro del ámbito administrativo, por ejemplo, conocemos que existen 3 niveles dentro de lo que es la estructura orgánica de la empresa, que es el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo, ¿verdad? ¿No? Nivel estratégico estará pues ya el gerente general o si existe un directorio, después vendrá el nivel táctico, los gerentes de línea, ¿no? O los gerentes de cada departamento y por último ya los supervisores, encargados, qué sé yo, en la parte operativa. Y a partir de esa situación, también viendo también el grado de responsabilidad y demás, es que se va también a asignar la escala con la cual también la empresa pueda cumplir, ¿no? Entonces, no sé si va por ahí tu pregunta. Oh, sí, sí, Lice. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Ya, entonces, no vamos a dejar de lado, Fabricio, eso, porque es parte también del proceso. En este momento estamos yendo etapa por etapa. Primero es la etapa de reclutamiento, luego la etapa ¿cómo se llama? De selección. Luego, una vez que se ha seleccionado, entra la etapa de inducción, es decir, cómo vamos a darles esa inducción al trabajador para que conozca todas sus funciones y todo aquello. Posteriormente viene la etapa de capacitación también, ¿no? Posterior a eso viene la etapa de la compensación, cuánto es lo que se va a pagar, o sea, dentro de eso, todos los beneficios sociales, todo aquello de las personas, vamos a conocer también lo que son las planillas de sueldos, ¿no? Vamos a poder también ver esa situación y posteriormente también vamos a conocer lo que es la etapa de evaluación del personal, ¿no? O sea, es un proceso completo, es un proceso cíclico que una vez concluido vuelve también a foja cero porque en definitiva la gestión del capital humano va a estar siempre inmerso en todos estos aspectos, queridos jóvenes, ¿no? Interesante la pregunta que nos ha hecho su compañero, pero eso ya más adelante también se va a ver reflejado dentro de esta situación. No sé si hay otra consulta más. Muy bien, seguimos. Licenciado, Sí, tenemos menos de un minuto. Nos van a dar el próximo link, ¿no es cierto? con el mismo directamente. Ya, ni bien se corte. Exactamente, ni bien se corte, con el mismo entramos. Ya, ahí quiero comentar algo, licenciado. Por supuesto.